Ten el banco siempre disponible para hacer todas tus gestiones a la hora que vos necesites. Descarga la app Itaú PY y paga facturas, hace depósitos, transferencias, todo, estés donde estés. Si estás vos, está Itaú. con 15 minutos, estamos de regreso en Factor Clave y tenemos novedades acerca de la inflación, no solamente local, que podemos esperar también a nivel más global y principalmente en los Estados Unidos. Hoy está con nosotros Alfredo Pereira, nuestro amigo de la casa, panelista que todos los miércoles o en este caso viernes viene aquí a acompañarnos con novedades del ámbito macroeconómico. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bien. Con la energía que le caracteriza. No, dicen que viernes las conductoras están de mejor humor, así que hay que aprovechar esa racha. No, mira, todos esperan que los viernes estemos con ánimo de fin de semana, ánimo de fiesta, pero no. Llegamos viernes los periodistas cansados, abrumados después de una semana de muchísimo trajín. Bueno, así, arrastrando. Pero queremos saber qué novedades tenemos. A ver, hablamos de inflación y Estados Unidos y todavía, tipo, ahí en mi cabeza resuena. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, señor? Tiene mucho que ver porque, bueno, en gran medida todo lo que pasa en la economía de Estados Unidos, primero porque es la economía más grande y segundo porque su moneda es la más utilizada en todo el mundo. Entonces, básicamente, las decisiones que toma un banco central de los Estados Unidos respecto a su moneda termina sí o sí afectando, digamos, la economía del mundo. Acá ya nos fuimos a la última diapositiva, pero si vamos a la primera. Vamos a la primera, vamos por orden, paso a paso. Ahí está, esta es la primera. Esta es la inflación de los Estados Unidos. A ver, tenemos desde el 70 hasta el 2020. Y esto es poco para la audiencia, digamos. Hoy, básicamente, la inflación de los Estados Unidos está en 8,5. Y si vemos, Gladys, prácticamente es hace 40 años que nos llega a estos niveles, desde el año 81. Y acá hay mucha discusión interesante entre los economistas porque hablan básicamente de que prácticamente acá existe una generación entera de gente que hoy está liderando empresas, que está en los bancos centrales, que está en las bolsas, en los sistemas financieros, etcétera, etcétera, pero que prácticamente no sabe lo que es la inflación o una inflación muy alta. Nunca vivió, lo leyó en libros. Le contaron sus padres y sus abuelos, pero nunca vivió. Más o menos, y esta fue la época traumática, más o menos, los Estados Unidos, una época de mucha inflación, donde fueron la segunda recesión más importante después de esa famosa caída de Wall Street, de la gran recesión del año 30, ¿verdad? Y esto fue un shock muy fuerte en la memoria colectiva de Estados Unidos porque prácticamente una década duró la inflación y encima, para frenar esta inflación, el que estaba en ese momento en el Banco Central, en el año 80, elevó la tasa política monetaria a 19% en el año 81, lo que hizo que genere una recesión muy grande con mucho desempleo. Qué difícil. O sea, de una década de inflación donde la gente no te alcanzaba el dinero, porque el dinero te erosiona lo que vos querés consumir, después encima recesión y te quedaste sin empleo otra. Entonces, esta época quedó marcada en los Estados Unidos. Unas oscuras épocas. Y hoy tenemos el fantasma que se acerca con una generación que como hablábamos, desconoce y se habla hoy en cierta manera de un cierto susto o pesimismo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Todavía es consecuencia esto de la pandemia, Alfredo, o hay otros incidentes también que podemos mencionar de la actualidad? Y diríamos que básicamente es igual a todo lo que nos está afectando también a nosotros, con la diferencia de que Estados Unidos sí, y vamos a ver una lámina después, tuvo muchísimos planes de transferencias sociales. Vamos a ver la lámina. Vamos a ver la lámina, dale. Bueno, esto es rápido para la audiencia, este es los corredores de la tasa política monetaria, pero esto nomás tenemos que mirar. Ok. Esto nomás. 1,75. La tasa política monetaria de Paraguay, ¿en cuánto se encuentra? 7,25. 7,25, sí. También súper elevada. Súper elevada y acá el punto es que la FED anuncia de que prácticamente ellos van a seguir subiendo porque la inflación 8,5 está muy fuera de la meta. La meta de ellos es 2% prácticamente de promedio, o sea, probablemente llegue hasta 3,5, 4
Y como es un tema importante, Gladys, como el Banco Central de los Estados Unidos se pasó todo un año diciendo que la inflación era transitoria porque hay una recuperación de la economía, entonces hay unos cuellos de botella en las cadenas globales de valor, etcétera, etcétera. Al final nunca fue transitoria, había elementos estructurales detrás. Conocemos una historia parecida cuando nos dijeron, quédense en su casa 40 días. Claro. Después quédense un mes más, quédense otro mes más y de pronto pasaron 2 años de pandemia, ¿verdad? Y casi nos morimos todos. Bueno, esto es en el ámbito económico, no de la salud. Claro, y la comunicación es muy importante para que los agentes económicos tengan credibilidad en las medidas de lo que va a hacer un banco central. Entonces, como el mercado no sabe... Bueno, pero también, a ver, no, voy a ser un poco abogada del diablo. A ver, dale, me gusta. Que ¿cómo se dice? Tampoco se estimaba que iba a haber que iba a estallar una guerra y que iba a venir a complicar todo. Si cuando ya estábamos ahí por fin diciendo, por fin estamos superando esta maldita pandemia, viene Rusia, genio el presidente de Rusia, a entrar a Ucrania y a armar la guerra. Por supuesto, pero eso generó un incremento de algo que ya venía creciendo, que es un poco el debate de los economistas. Potenció. Que, por ejemplo, si hacemos un paralelo con nosotros, mucha gente le hizo ya al Banco Central acá de Paraguay, si tu inflación no es importada, si tiene que ver con choque externo, combustible, porque nosotros no podemos hacer nada, ¿por qué vos seguís subiendo la tasa política monetaria, pudiendo generar una recesión o afectando a empresas, ¿verdad? Que están recuperándose y que tienen una mochila muy pesada porque están saliendo de la pandemia. Pero hay que buscar un equilibrio. Que el Banco Central comunique y diga, mira, esto es nuestra estrategia y nosotros esto queremos porque hay una expectativa desanclada, una expectativa de inflación está desanclada, porque, o sea, cuando la comunicación es clara, yo creo que los agentes económicos ganan seguridad y pueden planificar de una manera más ordenada sin que haya... bueno, pero tampoco la inflación es 100% importada. Por supuesto. O sea, Bueno, están las componentes locales, la bajante hasta hace poco todavía teníamos ahí súper afectándonos. Por eso, yo creo que en gran medida... no me venga acá a mentir, Alfredo. No, acá no estamos mintiendo, pero lo que digo es la comunicación... Es importante dentro de la economía. Porque los bancos centrales trabajan con metas de inflación. Y básicamente al trabajar con metas de inflación, vos te estás tratando de anticipar y tratando sobre todo de controlar las expectativas de inflación de los agentes económicos, porque vos estás mirando a 12 meses, 18 meses, 24 meses. Entonces lo que vos decías hoy recién va a tener un efecto mucho más adelante. Entonces es muy importante la claridad de la comunicación. Eso creo que ayuda muchísimo para que esa inflación vaya, digamos, encorralada, digamos, en esas metas que tiene. Pero bueno, acá para la audiencia están subiendo las tasas de interés, eso como en toda economía encarece el crédito. Claro, lo que buscan es limitar la cantidad de dinero en manos de la gente. Exactamente. Y ahí se dice, hay una frase en inglés que dice con el soft landing, o sea, hay que frenar la inflación, hay que frenar la inflación, sí o sí. Está altísima, está fuera de las metas, pero va a ser un aterrizaje blando, suave, sin que genere eso una recesión. Un economista decía, es como cuando en invierno vos no te querés bañar con agua caliente, pero cuando hace frío tenés que empezar el día bañándote y bueno, tenés que poner el agua caliente, pero no de golpe ni tan caliente que te lastime. O sea, va a subir la inflación, pero sin que eso genere una recesión. Esa es la pregunta y el debate. Va a seguir siendo, ¿cómo va a ser durante el año esta actitud del Banco Central de los Estados Unidos? Bueno, y veamos en la siguiente placa, entonces, dice la deuda bruta americana y los activos que tiene el Banco Central de los Estados Unidos. Y acá es el otro punto que hablábamos, que no tiene que ver solamente con la guerra, sino vemos cuánto se endeudó el gobierno americano. Estados Unidos hoy tiene prácticamente cerca del 130% de la deuda sobre el PIB, nosotros estamos cerca de 35, 36. Y el otro punto es que hay yo trato de ser muy rápido, el Banco Central hizo lo que se llama una estrategia de expansión cuantitativa. ¿Qué es lo que vemos? Y para que la audiencia vea, estos son 8.9 billones de dólares, la deuda americana es 30.4 billones. ¿Y cuál fue esta estrategia? Bueno, cuando el Banco Central se endeuda y vemos estos saltos en la pandemia y todo este tiempo previo, cuando el gobierno de los Estados Unidos se endeuda, saca y emite bonos. Como empezó a inundar de bonos el mercado, eso generalmente tiene un efecto en los precios de los bonos. Cuando hay muchos bonos, eso generalmente hace que el precio de los bonos caiga, y cuando el precio de los bonos cae, eso termina
elevando el rendimiento o el interés. Hay una relación ahí proporcional inversa. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Fue el gran comprador de estos bonos. Y al comprar estos bonos lo que hizo es dos pájaros de un tiro. A ver, el gobierno emitía, o sea, acá tiraba y acá compraba, acá agarraba. El Banco Central, exactamente. El Banco Central. Entonces, con deuda de largo plazo, de 10 años para adelante. Paréntesis Entonces, nomás, para no confundirle a la audiencia. Sí. Ciertamente nuestro endeudamiento es del 35% del PIB, sí, ¿verdad? exactamente. Y Pero, Estados Unidos 130. Claro, pero no podemos comparar peras con manzanas, ¿verdad? Tipo, las economías son muy distintas. Nuestra economía es súper pequeña, esta es una economía gigante, ¿verdad? Tipo, digo, hermano, no estamos diciendo que sigamos endeudándonos. Exactamente, y bueno, ahí lo que voy a decir es muy importante porque el mercado asigna a Estados Unidos como el mercado libre de riesgo. Entonces todos los otros bonos tienen una diferencia superior para que un inversor compre un bono paraguayo, brasilero, colombiano, vos tenés que poner al mismo plazo una tasa superior, porque si no, el inversor siempre va a preferir el bono americano. Muy bien. Y acá entonces cerrando la idea, ¿qué hizo el Banco Central? Dos pájaros a un tiro, compra los bonos de la deuda del gobierno, entonces de esa manera los intereses siguen bajos, porque él es el gran comprador, entonces eso hace que los precios se suban, hay menos bonos en el mercado, y al mismo tiempo inyecta liquidez a los bancos para que ese dinero otra vez llegue a las empresas y a la economía. ¿Qué está haciendo ahora el Banco Central? Aparte de subir la tasa de interés, dijo, nosotros a partir de julio vamos a vender 43 mil millones de dólares de activos, vamos a limpiar estos activos, a bajar estos activos, y a partir de septiembre, digamos, cerca de, decían como 73 mil millones, no, perdón, 92 mil millones de dólares al mes. Nuestro PIB es 40 mil, ellos por mes van a vender 90 mil, o sea, estamos hablando de un efecto inverso, retirar liquidez del mercado, y eso probablemente termina afectando también los rendimientos y las tasas de interés suban más. Y lo que buscan retirando el dinero del mercado es atajar la inflación. Atajar la inflación. Y eso se ve en el próximo gráfico. Vamos a ver el próximo gráfico. Y ahí cerramos con lo que vos decís, Gladys. Estos son los bonos americanos de 2 años, de 10 años y de 30 años. Entonces, tanto con una suba de la tasa política monetaria, como también esa expansión restrictiva, esa venta de activos, básicamente lo que está haciendo es que los rendimientos suban, y ahí vos preguntás, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Por ejemplo, un efecto importante para la audiencia, cuando Paraguay emitió bonos en el 2021, en enero, cuando las tasas estaban por el suelo, nosotros emitimos bonos en mercados internacionales a 2.73 la tasa. Imagínate hoy, el bono de 10 años en Estados Unidos ya está 3.49. Probablemente hoy Paraguay, si quiere salir a emitir, va a estar por 6, claro, o arriba de 6. Porque nadie le va a comprar, no le va a ser conveniente a largo plazo a alguien comprar, pudiendo a corto plazo obtener mejores ganancias. ¿Y qué te pasa ahí? Tenés que pagar mucho más intereses, tus intereses te afectan otra vez tu gasto corriente del Estado, entonces te genera otra vez un problema fiscal, que va a ser problema para el próximo gobierno. Para el próximo gobierno y endeudamiento para las próximas generaciones. Y el otro punto, y cerrando, Gladys, vos decís, ¿cómo nos afecta? Es esto, prácticamente cuando Estados Unidos sube sus tasas de interés, y eso tiene obviamente una repercusión, digamos, en cuánto te van a pagar por tus dólares, el dólar se empieza a hacer más fuerte. Este es un índice que compara el dólar con las monedas más importantes, euro, libra, yen, el yuan chino, y vemos como prácticamente en todo este último tiempo, con ese cambio de política monetaria, el dólar se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Y qué significa también eso? Y bueno, de nuevo, si el mercado de Estados Unidos es más seguro, yo inversor, no solamente voy a poner en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde la guerra, no sé los efectos, etcétera, no sé dónde, o sea, coloco en un lugar más seguro y encima de ese lugar más seguro me va a pagar más intereses, bueno, es como que Estados Unidos empieza a aspirar a dólares. Y al aspirar a dólares... Eso eleva su precio. Y eso te termina afectando tu tipo de cambio, porque en gran medida, digamos, si Estados Unidos trae más dólares, vos tenés que competir con esos dólares en el mundo, y eso hace, digamos, que aumente tu demanda de dólares y el dólar esté más caro. O sea, imagínate que ahora ya está lo del combustible caro como efecto del
el mayor precio internacional. Y si te aumenta el dólar también, que es otro de los componentes de la estructura de costos de las empresas de la cadena del sector, también van a... Oye, bueno, en realidad el dólar afecta también a muchos otros rubros. Sí, de hecho, de la canasta de inflación, cerca del 35% son bienes importados y eso termina también afectando, digamos, el índice de inflación. Y este gráfico muestra eso, cómo es el flujo, digamos, neto extranjera directo, o sea, el capital que está entrando en activos financieros, y vemos como hoy es positivo y sigue creciendo en 560.000 millones, o sea, verdaderamente el mundo está... Como Estados Unidos está subiendo su tasa de interés, está aspirando esos dólares del mundo y bueno, como si esto termina también ejerciendo para este segundo semestre nuevamente una presión, digamos, en el tipo de cambio. Entonces, todo eso son las variables un poco que nos pueden afectar la deuda, los préstamos en dólares van a estar más caros. Eso mismo iba a decir. Ven qué importante que es no endeudarse en una moneda con la cual no cobramos nuestro salario. Nosotros, acá, no sé, la conductora de ABC. Bueno, Alfredo, muy interesante realmente. No son buenas noticias económicas para nuestra audiencia, pero es la realidad y también un poco esta para que nos vayamos preparando como consumidores en una época de incertidumbre. No tirar la casa por la ventana, es una época de cuidar nuestros escasos recursos. Así mismo, y bueno, vamos a estar monitoreando también esto, a ver cómo esto va afectando de nuevo los mercados emergentes, el tipo de cambio de las monedas que están alrededor de nuestro país, y vamos a estar, como siempre, informando acá a la audiencia de estas novedades. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu presencia en la tarde de hoy, como siempre. Un gusto. Alfredo Pereira, economista del equipo de MF Economía e Inversiones, contándonos todo este panorama internacional, específicamente de los Estados Unidos y sus implicancias para nuestra economía local. Vamos a cumplir, enseguida volvemos con más. Un banco 24 horas en el celular para Silvia significa más horas con sus hijos. Si estás vos, está Itaú. Itaú, hecho para vos. Gracias. ¿Y el papá qué es lo que va a querer en su día? Y la verdad que... ni idea, che.